Grupo número 7, integrado por Udalberto Winter, Yoria Paula Ponce y Grisha Fernanda Medina. Existen 3 procedimientos jurídicos que una empresa puede seguir para adquirir a otra. 1. Fusión o consolidación. 2. Adquisición de acciones. 3. Adquisición de activos. Fusión es la absorción total de una empresa por otra mediante la cual la empresa adquiriente conserva su identidad y la adquirida deja de existir como entidad independiente. Consolidación, fusión en la que se crea una empresa nueva por completo y tanto la empresa adquirida como la adquiriente dejan de existir. Adquisición de acciones. Se trata de comprar las acciones con derecho a voto mediante el intercambio de efectivo, acciones u otros valores. El proceso se inicia como oferta privada de la administración de una empresa a la otra. Factores que intervienen en la elección entre una adquisición de acciones y una fusión. 1. En una adquisición de acciones no tiene que celebrarse asamblea de accionistas ni se necesita una votación. 2. En una adquisición de acciones la empresa oferente puede tratar en forma directa con los accionistas de la empresa objetivo mediante una oferta de compra. 3. Las adquisiciones son hostiles de cuando en cuando. En tales casos se usa una adquisición de acciones para sortear la administración de la empresa objetivo que por lo general se resiste con dinamismo a la adquisición. 4. En ocasiones una minoría significativa de accionistas no acepta la oferta pública de adquisición directa. 5. La absorción completa de una empresa por otra exige una fusión. Adquisición de activos. Una empresa puede adquirir realmente a otra si compra la mayoría de los activos de esta. Con esto se logra lo mismo que al comprar la empresa. Este tipo de adquisición requiere el voto formal ante los accionistas de la empresa vendedora. Ventaja: en este método no hay problema si alguno de los accionistas minoritarios se abstiene de vender. Desventaja: la adquisición de los activos podría suponer la transferencia de los títulos de propiedad en los activos individuales. Clasificación de adquisiciones. 1. Adquisición horizontal. Se trata de la adquisición de una empresa en la misma industria que la oferente. Las empresas compiten entre sí en los mercados de sus productos. Adquisición vertical. Se relaciona con empresas en diferentes etapas del proceso de producción. Adquisición de conglomerados. Cuando el oferente y la empresa fijan como blanco la adquisición entre líneas de negocio no relacionadas. Tomas de control. Se refiere a la transferencia de control de una empresa de un grupo de accionistas a otro. Una toma de control ocurre siempre que un grupo toma el control de otro. Esto sucede por cualquiera de los 3 medios. 1. Adquisición. 2. Contiendas por poderes notariales. 3. Dejar de cotizar en la bolsa. Alternativas a las fusiones. Alianza estratégica. Acuerdo de cooperación entre empresas para alcanzar una meta conjunta. Sociedad en participación. Acuerdo entre empresas para crear una entidad independiente de propiedad mancomunada que se establece para alcanzar una meta conjunta. Impuestos y adquisiciones. Si una empresa compra, la otra transacción podría ser gravable o libre de impuestos. En una adquisición gravable se considera que los accionistas de la empresa objetivo han vendido sus acciones y obtendrán ganancias o pérdidas de capital que se gravarán. En una adquisición libre de impuestos se considera a la adquisición como un intercambio en vez de una venta, de modo en que no se producen pérdidas o ganancias de capital en el momento de la transacción. Determinantes de la situación fiscal. Los requisitos generales para una situación de exención de impuestos son que la adquisición debe tener fines comerciales y no llevarse a cabo para evitar el pago de impuestos, que exista una continuidad en los derechos de propiedad. En otras palabras, los accionistas de la empresa objetivo deben conservar una participación en la propiedad de la oferente. Los requisitos específicos para una adquisición exenta de impuestos dependen de la forma jurídica de compra, pero en general, si la empresa compradora ofrece dinero en efectivo a la empresa vendedora por las acciones de capital, será una adquisición gravable. Si se ofrecen acciones, la transacción será de ordinario una adquisición libre de impuestos. En una adquisición exenta de impuestos se considera que los accionistas vendedores han intercambiado las acciones anteriores por otras nuevas del mismo valor, así que no se producen ganancias ni pérdidas de capital. Adquisiciones gravables y exentas de impuestos.
Hay dos factores que deben de considerarse al comparar una adquisición exenta de impuestos y una gravable: efecto de las ganancias de capital y efecto de revaluación. El efecto de las ganancias de capital se refiere al hecho de que los accionistas de la empresa objetivo tal vez tengan que pagar impuestos sobre las ganancias de capital en una adquisición gravable. Podrían exigir un precio más alto como compensación, con lo que se incrementa el costo de la fusión. Este es un costo de adquisición gravable. El efecto de la revaluación. Los activos de la empresa vendedora aumentan de valor o se revalúan de su valor histórico en libros al estimado de su valor actual de mercado. Esto es importante porque implica que el gasto de depreciación sobre los activos de la empresa adquirida puede incrementarse en las adquisiciones gravables. Contabilidad de las adquisiciones. Para la contabilidad de adquisiciones tenemos algo que se llama método de compra, el cual a continuación lo describimos, y nos indica que registra las adquisiciones que requiere que los activos de la empresa objetivo se registren con su valor justo de mercado en los libros del oferente. Para esto tenemos otro concepto, que es el crédito mercantil. Es la diferencia entre los precios de compra y el estimado de valor justo de mercado de los activos netos adquiridos. Por acá mostramos un breve ejemplo. Supongamos que la empresa A paga 18 millones de dólares en efectivo por la empresa B, que esa va a ser la deuda, aquí en este apartado de la empresa AB. El dinero se reúne mediante un préstamo por la cantidad total. Los activos fijos de la empresa B se registran en los libros con valor de 8 millones de dólares. Los tenemos por acá, nos damos cuenta que tiene 8 millones de dólares. Y al final se evalúan en 14 millones de dólares al valor justo del mercado. Como el capital de trabajo es de 2 millones de dólares, tenemos siempre en la empresa B, el activo en el balance general asciende a 16 millones de dólares. Así la empresa A paga 2 millones de dólares más que el valor estimado de mercado de esos activos netos. Esta cantidad es el crédito mercantil. Ganancias generadas por adquisiciones. Para determinar las ganancias derivadas de una adquisición es necesario identificar primero los flujos de efectivo incrementales relacionados, o en términos generales, el origen del valor. Sinergia, ganancia incremental neta positiva relacionada con la combinación de dos empresas mediante una fusión o una adquisición. Veamos un ejemplo. Supongamos que la empresa A planea adquirir la empresa B. La adquisición sería beneficiosa si las empresas combinadas tienen un valor superior a la suma de los valores de las empresas por separado. Si el valor de A y B representa el valor de las empresas fusionadas, la fusión solo conviene si el valor de A y B es mayor al valor de A más el valor de B, donde el valor de A y el valor de B son valores independientes. De este modo, una fusión satisfactoria exige que el valor del todo sea superior a la suma de las partes. La diferencia entre el valor de las empresas combinadas y la suma de los valores de las empresas como entidades separadas es la ganancia incremental neta de la adquisición, donde el valor es igual al valor de A y B menos el valor de A más la suma del valor de B. Cuando es positivo se dice que la adquisición genera sinergia. Por ejemplo, cuando Singular compró a AT&T Wireless en el 2004, la empresa calculaba una sinergia de operaciones y los ahorros en las inversiones de capital ascenderían a casi $1.000 millones en el 2005 y a más de $2.000 millones anuales en los años subsiguientes. Para determinar el valor incremental de una adquisición es necesario conocer los flujos de efectivo incrementales. Estos flujos son los flujos de efectivo de las empresas combinadas menos lo que A y B podrían generar por separado. En otras palabras, el flujo incremental para evaluar una fusión es la diferencia entre el flujo de efectivo de las empresas combinadas y la suma de los flujos de efectivo de ambas empresas consideradas por separado. Este flujo de efectivo incremental se representa como CIF, donde los ingresos es la diferencia de ingresos, donde los costos es la diferencia entre los costos y los impuestos es la diferencia entre los impuestos y el requerimiento de capital es el cambio en los nuevos activos fijos y el capital de trabajo neto. Con base a este desglose, la función solo conviene si uno o más de estos componentes de flujo de efectivo se afecta en forma positiva por la fusión. Los posibles beneficios en el flujo de efectivo de las fusiones y adquisiciones se clasifican entonces en 4 categorías.
aumento en los ingresos, reducción en los costos, impuestos más bajos y la disminución en las necesidades de capital. Aumento en los ingresos. Una razón importante para una adquisición es ver si ambas empresas combinadas podrían generar mayores ingresos que cada una por separado. Los aumentos de los ingresos podrían prevenir de ganancias de mercado, beneficios estratégicos y aumentos en el poder del mercado. Ganancias de marketing. Las fusiones y adquisiciones producen mayores ingresos de operaciones a causa del mejor mercado. Beneficios estratégicos. Algunas adquisiciones ofrecen una ventaja estratégica. Se trata de una oportunidad para aprovechar el entorno competitivo. Así ciertas cosas ocurren o en términos generales para aumentar la flexibilidad de la administración con respecto a las operaciones futuras de la empresa. Poder de mercado. Una empresa podría adquirir otra para incrementar su participación y poder de mercado. Reducciones en los costos. Una empresa logra mayor eficiencia en su operación de varias maneras, mediante una fusión o una adquisición. Economías de escala. Se relacionan con el costo promedio por unidad de producir bienes y servicios. Si el costo por unidad de producción baja a medida que el nivel de producción aumenta, existe una economía de escala. Economías de integración vertical. Son el resultado de combinaciones verticales y horizontales. El propósito principal de las adquisiciones verticales es facilitar la coordinación de actividades de operaciones muy relacionadas. Recursos complementarios. Algunas empresas adquieren otras para hacer mejor uso de los recursos existentes o para proporcionar el ingrediente faltante para el éxito. Evitar errores. Resulta más difícil evaluar el beneficio de una posible adquisición que realizar un análisis regular del presupuesto de capital, porque buena parte del valor proviene de beneficios intangibles o difíciles de cuantificar. En consecuencia, hay muchos márgenes de error. Reglas generales que deben de recordarse. 1. No hacer caso omiso de los valores del mercado. 2. Estimar solo flujos de efectivo incrementales. 3. Usar la tasa de descuento correcta. 4. Conocer los costos de las transacciones. Estos son algunos efectos financieros colaterales de las adquisiciones. Tenemos dos separaciones: el crecimiento de las utilidades por acción o UPA y la diversificación. Aquí tenemos un breve ejemplo. Vamos a suponer que Global Resource adquiere a Regional Enterprises y estos son los datos de las utilidades por acción, las utilidades totales y el valor total. Para esto van a haber varias premisas. Nos vamos a dar cuenta que el valor total del mercado es de $3.500. Esto es igual a la suma de los 2.500 y los $1.000. La segunda premisa es que las utilidades por acción de la empresa fusionada es de $1.43, es decir, que aumentaron un 43% en relación a lo que tenía Global Resource antes de fusionarse con Regional. La tercera premisa es que debido a que el precio de las acciones de Global después de la fusión es el mismo que el de antes de esto, y por eso es que la razón precio-utilidades tiene que ser menor. Esto es válido siempre que el mercado sea inteligente y reconozca que el valor total del mercado no ha sido alterado por la fusión. Tenemos un segundo escenario para las empresas fusionadas, que sería el mercado engañado. Se podría confundir con el 43% de las utilidades por acción con un crecimiento auténtico. En este caso, la razón de precio-utilidad de Global podría no bajar después de la fusión. Vamos a suponer que la razón precio-utilidad de Global sigue siendo igual a 26, debido a que la empresa combinada tiene utilidades de $200. El valor total de la empresa combinada aumentará a $5.000, o sea 25 por 200. El valor por acción de Global aumentará a $35.71, es decir, $5.000 dividido 140. Esta es la magia del crecimiento de las utilidades. Diversificación. Se menciona como un beneficio de las fusiones. La diversificación reduce el riesgo no sistemático.
Es decir, los accionistas pueden diversificarse todo lo que quieran al comprar acciones de diferentes empresas. Como resultado, no pagan una prima por una empresa fusionada solo por el beneficio de la diversificación. El costo de una adquisición. El costo de una adquisición tenemos en efectivo y con acciones. Este es un breve ejemplo de adquisiciones en efectivo. Ambas empresas operan con recursos propios al 100%. Se estima que el valor incremental de la adquisición es de $100. El Consejo de Administración de la empresa B ha indicado que accedería a vender si el precio es de $150 pagados en efectivo o en acciones. Este precio de la empresa B tiene dos partes. Como empresa independiente B vale $100, por lo que este es el valor mínimo que se le podría asignar. La segunda parte son $50, que se llama prima de la fusión y representa la cantidad pagada por encima del valor como empresa individual. Si la empresa paga $150 en efectivo para comprar todas las acciones de la empresa B, el costo de adquirirla sería de $150. El BPN sería igual al valor de B menos el costo. $200 menos 150 nos daría un total de $50. Por lo tanto, la adquisición sería rentable. Después de la fusión, la empresa A y B seguiría teniendo 25 acciones en circulación. El valor de la empresa A después de la fusión sería igual a el valor de A y B es igual al valor de A más el valor de B menos el costo. Igual a $500 más $200 menos 150, un total de 550. El precio por acción después de la fusión sería $550 dividido 25 acciones, un total de $22, que representa una ganancia de $2 por acción. A continuación, un ejemplo de adquisición con acciones. En una fusión con acciones no hay dinero que cambie de manos. En vez de ello, los accionistas de la empresa B se convierten en nuevos accionistas de la empresa fusionada. El valor de la empresa fusionada en este caso sería igual a los valores previos a la fusión de la empresa A y B más su fusión. El valor de A y B es igual al valor de A más el valor de B más el valor de la fusión, igual a $500 más $100 más $100 nos da un total de $700. Para dar un valor de $150 en acciones para la empresa B, la empresa A tuviera que ceder $150 dividido 20 acciones, un total de 7.5 acciones. Después de la fusión, habrían 32.5 acciones en circulación con un valor por acción de $21.54. Observemos que el precio por acción después de la fusión es menor con la opción de compra de acciones. La razón se relaciona con el hecho que los accionistas de B son dueños de acciones de la nueva empresa. Después de la fusión, cada una de estas acciones vale $21.54. El valor total de la remuneración recibida para los accionistas de B sería de $161.55. La suma de $161.55 es el valor verdadero costo de la adquisición, porque es lo que los vendedores acaban recibiendo en realidad. El BPN en la fusión para la empresa A es de BPN igual al valor de B menos el costo. $200 menos $161.55 nos da un total de $83.45. Resulta posible comprobar lo anterior al observar que A comenzó con 25 acciones con un valor de $20 cada una. La ganancia de A es de $38.45, equivalentes a $38.45 dividido 25 acciones nos da un total de $1.54 por acción. El valor de las acciones será el incremento a $21.54 como se calcula. Cuando se compara la compra en efectivo con la adquisición pagada con acciones, se advierte que la adquisición en efectivo es mejor en este caso, porque la empresa A conserva todo el BPN. Efectivo en comparación con acciones ordinarias. La distinción entre financiamiento en efectivo y con acciones ordinarias con una fusión es importante. El que una empresa financie una adquisición con efectivo o con acciones depende de varios factores como compartir las ganancias, los impuestos y el control. Si se emplea efectivo para financiar una adquisición, los accionistas de la empresa vendedora no participarán en las posibles ganancias derivadas de la fusión.
Impuestos. Las adquisiciones pagadas en efectivo por lo general producen una transacción gravable. Las adquisiciones realizadas mediante el intercambio de acciones de manera normal están exentas de impuestos. Control. Las adquisiciones pagadas en efectivo no afectan el control de la empresa adquiriente, y las adquisiciones realizadas mediante acciones con derecho a voto podrían tener implicaciones en el control de la empresa fusionada. Tácticas defensivas. Los administradores de empresas objetivo con frecuencia se resisten a los intentos de toma de control. La Carta Constitutiva establece condiciones que permiten una toma de control y con frecuencia las empresas modifican sus cartas constitutivas para dificultar las adquisiciones. Regla: recompra planeada de acciones son los pagos que se hacen a los posibles oferentes para eliminar los intentos de toma de control hostiles. Píldoras venenosas. Es el mecanismo financiero diseñado para que los intentos de toma de control hostiles resulten muy poco atractivos, sino que hasta imposibles. Los planes de derechos sobre los accionistas son cláusulas que permiten a los accionistas existentes comprar acciones por cierto precio fijo en caso de que se presente una oferta externa de la toma de control. Otros mecanismos y el lenguaje de la toma de control corporativa. Paracaídas dorados. Algunas empresas objetivos tienen una retribución a la alta dirección si ocurre una toma de control. Ventana venenosa. Obliga a la empresa a recomprar valores de un precio establecido. Joyas de la corona. A menudo se amenaza con vender sus activos principales. Cuando se enfrenta a una amenaza de toma de control. Caballo blanco. Enfrenta una oferta de fusión hostil que podría negociarse con empresas diferentes y amigables. Por lo tanto, el caballo blanco rescata a la empresa. Encierro es la opción otorgada a un pretendiente amigable que le da derecho de comprar acciones o alguno de los activos de la empresa objetivo a un precio fijo en caso se presente una toma de control hostil. Repelente de tiburones. Táctica diseñada para desalentar la fusión no deseada. Abrazo de oso es una oferta de toma de control hostil diseñada para ser tan atractiva que a la administración de la empresa objetivo no le quede más remedio que aceptarlo. Cláusula de precio justo es el requerimiento de que todos los accionistas reciban el mismo precio de un oferente. La cláusula impide una oferta de dos niveles. Capitalización de doble clase. Dicha estructura de capital implica que un oferente hostil no logra adquirir el control de la empresa. Contraoferta pública de adquisición directa, más conocida como la del PACMA. Responde a una oferta hostil al proponer al oferente. Esta táctica se usa rara vez, en parte por las empresas objetivo, que suelen ser pequeñas. Para términos realistas pueden comprar al oferente. Ciertos datos sobre las adquisiciones. ¿Las fusiones y adquisiciones son beneficiosas? Una de las conclusiones más claras a las que se ha llegado es que las fusiones y adquisiciones son beneficiosas para los accionistas de la empresa objetivo. La prima de que de manera característica para los oferentes representa una ganancia inmediata y relativamente grande, a menudo es del 20% o más. Al parecer, los accionistas de las empresas oferentes ni ganan ni pierden demasiado, por lo menos en promedio. Esta conclusión resulta un poco desconcertante y existe una variedad de explicaciones. Primero, es posible que no se obtenga en su totalidad las ganancias previstas de la fusión y que, en consecuencia, los accionistas experimenten pérdidas. Esto sucede si los ejecutivos de las empresas oferentes tienden a sobreestimar las ganancias de las adquisiciones. 2. Los oferentes son de ordinario mucho mayores que las empresas objetivo. Así, aun cuando las ganancias en dólares para el oferente sean similares a las que obtienen los accionistas de la empresa objetivo, las ganancias porcentuales serán mucho menores. Otra posible explicación de los bajos rendimientos para los accionistas de las empresas oferentes es la toma de control. Es tan solo que quizá la administración no actúe en beneficio de los accionistas cuando intenta adquirir otras empresas.
Quizá lo que pretende es aumentar el tamaño de la empresa, incluso si esto reduce el valor por acción de esta. El mercado de la toma de control podría tener tanta competencia que el valor actual neto de la adquisición sea cero, porque los precios pagados en las adquisiciones reflejan por completo el valor de las empresas adquiridas. En otras palabras, los vendedores captan todas las ganancias. Por último, es probable que el anuncio de una toma de control no transmita mucha información nueva al mercado sobre la empresa oferente. Esto sucede porque las empresas anuncian con frecuencia sus intenciones de poner en marcha programas de fusión mucho antes de anunciar las adquisiciones específicas. En este caso, el precio de las acciones de la empresa oferente podría reflejar ya las ganancias derivadas de las fusiones. Desinversiones y reestructuraciones. Entendemos entonces que desinversiones son la venta de activos, operaciones, divisiones o segmentos de una empresa a tercero. La reducción de capital es la venta de acciones de capital de una subsidiaria de propiedad entera mediante una oferta pública inicial. La reestructuración no es más que la distribución de acciones de una subsidiaria entre los accionistas existentes de una empresa matriz. Y la escisión es la segmentación de una compañía en dos o más empresas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación sea de mucha utilidad.